Bienvenidos al podcast número 4 de nuestro canal Investic. Todas las semanas estaremos compartiendo un interesante artículo asociado a la integración de inteligencia artificial en educación. Hola a todos, prepárense para una inmersión profunda en el mundo de la IA en la educación. Hoy exploraremos cómo los modelos de lenguaje, como el famoso GPT-4, están revolucionando la forma en que aprendemos y evaluamos el conocimiento. Sí, estos modelos de lenguaje. Es fascinante, ¿no? Absolutamente. Son conocidos como LLMs o modelos de lenguaje grandes y están transformando el panorama educativo. Lo que los hace tan especiales es su capacidad para comprender y generar lenguaje humano de una manera nunca antes vista. Es que es increíble. Imagina un futuro donde la IA no solo te ayuda a buscar información, sino que también personaliza tu aprendizaje, crea preguntas a medida y evalúa tus respuestas al instante. Exacto, y esa realidad está más cerca de lo que pensamos. Por ejemplo, la generación de preguntas. Los LLMs pueden crear preguntas específicas para cada tema e incluso para cada alumno, adaptándose a su nivel de comprensión, a sus necesidades de aprendizaje. Eso sí que es una revolución. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo funcionan estas tecnologías para la generación de preguntas? Claro, existen diversas técnicas, como el Zero-Shot Prompting, donde el modelo crea preguntas con instrucciones mínimas. Imagínate, le das al modelo un texto sobre la Revolución Francesa y simplemente le pides que genere preguntas sobre él. El modelo, sin necesidad de ejemplos previos, puede formular preguntas relevantes y desafiantes. Increíble. ¿Y qué hay del Chain of Thought Prompting? He oído hablar de esa técnica también. El Chain of Thought Prompting es una técnica, digamos, más sofisticada que guía al modelo a través de un proceso de razonamiento paso a paso. Primero, se le pide al modelo que identifique los conceptos clave del texto, luego que los relacione entre sí y finalmente que formule una pregunta que evalúe la comprensión de esos conceptos. Es como si el modelo estuviera pensando en voz alta, ¿no? Exactamente. Este enfoque permite crear preguntas que no solo evalúan la memorización de datos, sino también la capacidad del estudiante para analizar, sintetizar y aplicar la información. Realmente abre un mundo de posibilidades para la evaluación del aprendizaje. Y no solo eso, los LLMs también pueden utilizarse para crear rutas de aprendizaje personalizadas, adaptándose al ritmo y al estilo de aprendizaje de cada estudiante. ¿Te imaginas un sistema que te ofrece exactamente el material que necesitas en cada momento, adaptándose a tu progreso? Sería increíble. Precisamente. La IA puede analizar tus respuestas, identificar tus fortalezas y debilidades y ofrecerte ejercicios y recursos específicos para ayudarte a mejorar en las áreas donde tienes más dificultades. Suena como un sueño hecho realidad para cualquier estudiante. Pero, ¿qué pasa con el rol del profesor en este nuevo panorama educativo? Es una pregunta fundamental. Algunos temen que la IA pueda reemplazar a los profesores, pero yo creo que la realidad es mucho más compleja. Estoy de acuerdo. La labor del profesor va mucho más allá de la simple transmisión de conocimientos. Exacto. Los profesores desempeñan un papel fundamental en la motivación, la orientación y el apoyo emocional de los estudiantes. Aspectos que la IA, al menos por ahora, no puede replicar. La IA debe verse como una herramienta que complementa y enriquece la labor del profesor, no como un sustituto. Totalmente de acuerdo. La interacción humana y la conexión personal siguen siendo esenciales en el proceso educativo. Y hablando de la interacción humana, ¿cómo crees que los estudiantes y los profesores perciben la integración de la IA en la educación? Es un proceso de adaptación, sin duda. Al principio puede haber cierta resistencia al cambio, pero creo que a medida que los estudiantes y los profesores experimenten los beneficios de la IA, la aceptarán como una herramienta valiosa para aprendizaje. Y es fundamental que los estudiantes y los profesores comprendan cómo funcionan estas tecnologías y cuáles son sus posibilidades y limitaciones. Estoy de acuerdo. La educación en IA es fundamental para preparar a los ciudadanos del futuro. Y hablando de futuro, ¿qué podemos esperar en los próximos años? ¿Hacia dónde se dirige la investigación en este campo? Una de las áreas más prometedoras es el desarrollo de LLMs que pueden evaluar habilidades de pensamiento de orden superior, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad. Estas habilidades son fundamentales para el éxito en el siglo XXI, pero son difíciles de evaluar de forma automatizada. Exacto. Los LLMs tienen potencial de ayudarnos a evaluar estas habilidades de una manera más eficiente y precisa, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Otra área importante es la investigación sobre nuevas metodologías para el ajuste fino y el ajuste de instrucciones de los LLMs para tareas educativas específicas. Sí, a medida que los LLMs se utilizan en una gama más amplia de contextos educativos, será importante desarrollar técnicas que permitan adaptar estos modelos a diferentes áreas temáticas, poblaciones estudiantiles y objetivos de aprendizaje. Suena como un campo de investigación apasionante. Sin duda, los LLMs están revolucionando la educación y podemos esperar grandes avances en los próximos años. Y ahora adentrémonos en un ejemplo concreto de cómo los LLMs pueden transformar la experiencia de aprendizaje.
Me parece una idea estupenda. Pongamos que estamos estudiando la Revolución Francesa. Imaginemos que estamos estudiando la Revolución Francesa. Con un LLM podríamos crear una experiencia de aprendizaje mucho más interactiva y personalizada. Me encantaría saber cómo podrías darnos un ejemplo concreto. Claro que sí. Pongamos que queremos que el estudiante comprenda las causas de la Revolución Francesa. Un LM, utilizando la técnica de zero-shot prompting, podría generar una pregunta inicial sencilla como ¿qué acontecimiento se considera el punto de partida de la Revolución Francesa? Sería una pregunta para romper el hielo y evaluar el conocimiento básico del estudiante. Exactamente. A partir de la respuesta del estudiante, el LLM puede adaptar la siguiente pregunta. Si el estudiante responde correctamente, podríamos pasar a un nivel de análisis más complejo. Por ejemplo, el LLM podría preguntar ¿cómo contribuyó la crisis económica del siglo XVIII al estallido de la Revolución Francesa? De esta manera, el estudiante se ve desafiado a ir más allá de la memorización de fechas y nombres. Precisamente. Y si el estudiante tiene dificultades con la pregunta, el LLM puede ofrecerle pistas o ejemplos que le ayuden a comprender mejor el contexto. Es como tener un tutor personalizado que adapta el ritmo de aprendizaje a las necesidades de cada estudiante. Exacto. Y lo que es aún más fascinante, los LLMs pueden ir más allá de las preguntas de respuesta única. Podrían, por ejemplo, pedirle al estudiante que escriba un breve ensayo sobre las causas de la Revolución Francesa y luego analizar ese ensayo para identificar los puntos fuertes y débiles del estudiante. Eso sí que es impresionante. Sería como tener un profesor particular que corrige tu trabajo y te da consejos personalizados para mejorar. Exactamente. Y la retroalimentación que ofrece el LLM no se limita a señalar errores gramaticales o de ortografía. Puede analizar la estructura del argumento, la calidad de la evidencia utilizada y la profundidad del análisis. Suena como una herramienta muy poderosa para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y escritura. Sin duda. Y todo esto en tiempo real, lo que permite al estudiante corregir sus errores y mejorar su comprensión del tema de forma inmediata. La retroalimentación instantánea es un aspecto fundamental para un aprendizaje efectivo. Totalmente de acuerdo. Y no solo eso, sino que los LLMs también pueden identificar patrones en las respuestas de los estudiantes, lo que permite a los profesores detectar áreas donde la mayoría de los alumnos tienen dificultades. Esa información es oro puro para los profesores. Les permite adaptar su enseñanza a las necesidades reales de sus alumnos. Exactamente. Los LLMs pueden ser una herramienta muy valiosa para mejorar la calidad de la educación en todos los niveles. Todo esto suena muy prometedor, pero también es importante considerar los desafíos que plantea la integración de los LLMs en la educación. Por supuesto. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y es fundamental que reflexionemos sobre cómo utilizarla de manera responsable y ética. ¿Cuáles dirías que son los principales desafíos que debemos abordar? Uno de los desafíos más importantes es garantizar que el acceso a estas tecnologías sea equitativo para todos los estudiantes. No podemos permitir que la IA amplíe la brecha digital existente. Es decir, que todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje. Exactamente. Y esto implica no solo proporcionar el acceso a la tecnología, sino también la formación y el apoyo necesarios para que los estudiantes y los profesores puedan utilizarla de forma efectiva. Otro desafío importante es la privacidad de los datos. Los LLMs recopilan una gran cantidad de información sobre los estudiantes y es fundamental proteger esa información de forma responsable. Tienes toda la razón. Es crucial que los estudiantes y sus familias estén informados sobre qué datos se recopilan, cómo se utilizan y quién tiene acceso a ellos. La transparencia es fundamental para generar confianza en el uso de la IA en la educación. Además de la equidad y la privacidad, creo que también es importante reflexionar sobre el impacto de la IA en el rol de profesor. Es un punto clave. Algunos temen que la IA pueda reemplazar a los profesores, pero yo creo que la realidad es mucho más compleja. ¿En qué sentido? Los LLMs pueden automatizar ciertas tareas, como la generación de preguntas o la corrección de exámenes, pero la labor del profesor va mucho más allá de eso. Los profesores no solo transmiten conocimientos, sino que también inspiran, motivan y guían a sus estudiantes. Exactamente. La IA puede ser una herramienta muy útil para apoyar la labor del profesor, pero no puede reemplazar la conexión humana, la empatía y la capacidad de inspirar que solo un buen profesor puede ofrecer. Es fascinante cómo la tecnología está redefiniendo el rol del profesor en el aula. ¿Qué otras implicaciones crees que tendrá la IA en el futuro de la educación? Bueno, yo creo que estamos solo rascando la superficie del potencial de la IA en la educación. Imagínate un futuro donde cada estudiante tenga acceso a un sistema de aprendizaje
completamente personalizado que se adapta a su ritmo, a su estilo de aprendizaje y a sus intereses. Sería como tener un tutor personal disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Exacto. La IA podría guiarte a través de diferentes conceptos, ofrecerte ejercicios y recursos específicos para tus necesidades y proporcionarte retroalimentación instantánea sobre tu progreso. Eso revolucionaría la forma en que aprendemos, ¿no crees? Sin duda. Y no solo eso, la IA también podría ayudar a identificar talentos y habilidades ocultas en los estudiantes, abriendo nuevas posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Es un panorama emocionante, pero también hay que ser conscientes de los desafíos. Por supuesto. La IA no es una panacea y es importante abordarla con una mirada crítica. ¿A qué te refieres? Bueno, por ejemplo, debemos asegurarnos de que la IA no se utilice para reforzar los sesgos existentes en el sistema educativo. Si los datos que se utilizan para entrenar los modelos de IA están sesgados, los resultados también lo estarán. Es un punto importante. La equidad y la justicia deben ser pilares fundamentales en la integración de la IA en la educación. Totalmente de acuerdo. También debemos ser conscientes del riesgo de crear una dependencia excesiva en la tecnología. La IA puede ser una herramienta muy poderosa, pero no debe reemplazar la interacción humana, el pensamiento crítico y la creatividad. Al final se trata de encontrar un equilibrio entre la tecnología y la humanidad. Exacto. La IA puede potenciar nuestras capacidades, pero es nuestra responsabilidad utilizarla de manera ética y responsable. Y hablando de responsabilidad, ¿qué papel juegan los educadores en este nuevo panorama? Los educadores son clave en la integración de la IA en la educación. Deben formarse para comprender cómo funcionan estas tecnologías, cómo utilizarlas de forma efectiva en el aula y cómo guiar a sus estudiantes en este nuevo mundo digital. Es un gran desafío, pero también una gran oportunidad. Sin duda, los educadores tienen la responsabilidad de preparar a las nuevas generaciones para un futuro donde la IA estará presente en todos los ámbitos de la vida. Y para concluir, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre el futuro de la IA y la educación? Creo que estamos en un momento crucial. La IA tiene el potencial de transformar la educación de una manera que nunca antes habíamos imaginado, pero es nuestra responsabilidad utilizarla con sabiduría, ética y un enfoque humanista. Si lo hacemos bien, la IA puede ser una fuerza poderosa para el bien, creando un futuro educativo más justo, equitativo y accesible para todos. Ha sido una conversación fascinante. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Un placer. Y a todos ustedes, queridos oyentes, les invitamos a seguir explorando el apasionante mundo de la IA en la educación. Hasta la próxima.